Mi hija dijo, comerás después que todos los demás. E algo se quebró dentro de mim. Sem ira, sem gritos, solo uma ruptura lenta y limpia como la escarcha que se rompe. Madeira vieja. Miré el asado que havia passado 5 horas marinando outro. 3 asados. Miré la mesa donde estaban todos los demás. Luego escogí. Levanté la bandeja, todavía caliente. Salí por la puerta principal. Nadie me siguió. Ni siquiera oí un jadeo. Solo el sordo roce de los tenedores contra la porcelana y Algunos niños rieron, ajenos ao momento que acababa de pasar. El aire. Afuera hacía un frio fresco, mais frio de lo que esperava. Ayudó. La bandeja era pesada. O papel de alumínio se adelgazaba contra mis dedos. Pero não me detuve. Caminhei las 3 quadras. A mi casa com el asado en los brazos, com cuidado de não derramar los jugos que aún burbujeaban en el fondo de la sartén. Dentro todo olía a jabón de limão polvo. Mi casa não havia sido realmente minha, desde que Julia me convenció de mudar-me com ela el ano passado. Será mais fácil, dijo. No tendrás que preocupar-te por las facturas. Nosotros nos encargamos de ti. Debería haberlo sabido. Nada es libre en este mundo, ni siquiera tu propia dignidade. Puse el asado en la encimera de la cocina. El silêncio me envolvió como um abrigo viejo. Sem voces, sem pantalhas, nadie perguntou dónde estava la canela ni por qué las patatas estaban grumosas. Solo yo El tic-tac del reloj que não lhe havia dado cuerda em semanas. Me preparei um plato, uno de los viejos com flores azules ao redor del borde estaban ligeiramente astilhados. Sirvió una rebanada gruesa de asado, le echó encima um pouco de grasa de la sartén, se sentou em mi propia mesa. Comi despacio. La carne estava tierna. El condimento havia tomado. Perfecto. Poderia haber sido el melhor que jamais havia hecho. Nadie lo felicitó. Nadie me interrompió. Por primeira vez em anos, probé cada bocado. Quando terminé, lavé o plato, lo sequé e lo guardé. Luego me senté en la silla junto a la ventana e observé los arces meciéndose com el viento, rastrilar as hojas cada outono. Ahora Julia dijo que era demasiado peligroso. Dijo que eu poderia cair-me, romper-me la cadera, pero nunca me perguntou se queria. Solo, dijo. Siempre se lo dicen. Pensé en la voz de Julia, aguda como vinagre, diciendo, comerás después de todos los demás. Como si eu fuera algum sirvienta. Como si décadas de ser su madre, alimentarla, lavarla, ayudar com sus hijos não significava nada. Siempre había tenido uma forma de hablar que sonaba como si estuviera dando consejos, incluso quando estava dando órdenes. La verdade es que sabia que este dia llegaria. Solo hizo falta esta frase, para que me lo viera claro. Me senté junto a esa ventana durante muito tempo. Pensé em todas las vezes que me quedé calada, todas las vezes que me dije a mí misma que não valia la pena. Pelea. Quando me gritou delante de su marido, quando puso los olhos em blanco, porque não entendia su nuevo elegante lavavagilas, quando dijo, no, usa eso para la fiesta, es antiquado, quando me dijo que deberia empezar a planear, para el final como si fuera una fruta podrida, pensei em mi outra hija, Grace, se fui hace 10 anos. Era la Dulce, la que me traía el té. Quando mi artritis se agravou, eu que lhe amava todas las semanas solo para hablar, incluso quando estava cansada, pero me havia dejado una nieta Rachel. La Dulce, observadora Rachel, já tendria idade suficiente para ver através de las máscaras de la família. Me perguntava que pensaria, se me hubiera visto irme. E entonces pensei em mim, em la chica que, uma vez fui la mulher em la que me havia convertido. No estava amargada, solo cansada de, viviendo em casa de outra persona. Cansado de que me hablen como si fuera una obligación, cansado de fingir que ser necessitado era lo mismo que ser amado. Me puse de pie, fui a la despensa y saqué un bolígrafo un bloco de notas. Tenía cosas que hacer, no solo hoy, sino pronto. Mi nombre todavía estaba en la escritura de esta casa. Mis ahorros
todavía estaban en mi propia cuenta. Yo, todavía tenía electricidade. Simplesmente la había olvidado afuera. El sol se ponía y las luces de la calle comenzaram a parpadear. Em algum lugar, Júlia provavelmente se estava dando conta de que el asado havia desaparecido. Talvez alguém estava, finalmente me perguntou onde estava. Quizás não importava. Esta noite dormiria, em mi propia cama, comer mi propia comida y no rendir-lhe cuentas a nadie. Y mañana me gustaría empezar a tomar decisões no como uma carga para alguém, sino como eu mesmo. El teléfono sonó 2 veces esa noche, pero no contesté. Vi el nombre parpadear. En la pantalla, Julia. Y dejó que se desvaneciera de nuevo en la oscuridad. No dejó una. El mensaje sonó como si el sonido solo pudiera hacerme volver. No fui así. Dormí, melhor que em semanas. El tipo de sueño que no proviene de la paz, sino del cansancio finalmente se levantó. Me desperté con la primera luz mientras yo, siempre lo hacía, aunque no hubiera ningún niño que vestir, ni levar a los niños a la escuela, ni desayunar, dispuesto para personas que apenas levantaban la vista de sus teléfonos. Me senté a la mesa de la cocina com uma taza de té y uma rebanada de pão. El asado frio, ahora aún más sabroso. Tras reposar toda la noche, no lo calenté, no me preocupé. Simplesmente lo comí tal qual, em silêncio, lentamente, mientras. La casa contuvo la respiración a mi alrededor. A las 8, ya había hecho una lista, revisado las cuentas bancárias, llamado ao abogado, revisado los documentos que Julia ayudó a organizar la primavera pasada, tomar decisiones. La lista no era largo, pero era real. Y era mío. Saqué la carpeta de la estantería, el que había marcado como Casa Y Finanzas. Y lo abrí sobre la mesa de la cocina, dentro, los recibos de las renovaciones que había pagado. Facturas de serviços públicos, sempre a nombre de Julia. Notas de ela sugerindo que agilicemos. Cosas, es decir, cambiar el control lenta pero seguramente, fuera de mis manos. Recordé. El día que me convenció de agregarla a una de mis cuentas corrientes solo para emergências. Pensé que estaba siendo práctico. Así es como te atrapan, ¿no? No se lo llevan todo de golpe. Desgasta hasta que ni siquiera reconozcas lo que solía ser tuyo. Lo siguiente que, lo único que hice fue abrir mi correo electrónico. El sitio web del banco estaba guardado en mis favoritos desde hacía mucho tiempo, aunque rara vez iniciaba sesión. DGS. A Julia le escribo con demasiada frecuencia, pero no hoy. Restablecí la contraseña, pasé la seguridad. Preguntas, afortunadamente, todavía las que yo había elegido, y allí estaba, mi equilibrio, todavía intacto, todavía mío. Tomé nota para visitar la sucursal en persona. Quería ojos que mirar. No solo pantallas. Queria registros impresos, formulários de autorização revisados, no mais cuentas conjuntas, no mais acesso por conveniência. Solo eu, mi nombre, mi firma, no fui venganza. Fui claridade. Levantei la vista de mis notas Y Vila. Foto em el refrigerador, una de las pocas que no guardé quando me mudé, Grace. Y, eu. De pie en el jardín con Rachel entre nosotras, no mais de 7 u 8, com las manos llenas de albarraca que había, arrancado directamente de la maceta. Nos reíamos, los três. No actuando, no posando, simplesmente real. Esa risa. No me había reído así en mucho tiempo. Mucho tiempo. Cogí el teléfono Y, marqué el número de Rachel de memória. Llamó 2 veces antes de contestar. Abuela. Su voz me llegó como una cálida luz. Hola, cariño. Una pausa. Luego. ¿Estás bien? Mamá dijo. Bueno, ela. No dijo mucho, pero parecia furiosa. Pensé que algo había passado. Sonreí. Algo pasó. Recordé que todavía estou viva. Rachel se quedou calada um momento. Y luego solté uma breve carcajada. Bueno, esa es una forma de decirlo. Me fui, dije simplesmente. Anoche, tomé el asado Y me fui. Había outro. Pausa, pero sin juzgar, solo una exhalación lenta. Bien, dijo.
Bien por ti. Senti-me, se me hace um nudo em la garganta. Te gustaria venir algum dia? Perguntei. Prepararé la comida. Nada del outro mundo. Mañana, dijo rapidamente. Bueno, se te parece bien? Mañana estaria genial. Después de colgar, caminé lentamente por la casa. Hacía mucho que no la miraba. Las cortinas que había cosido. Eu mesmo antes de que nasciera Julia. La lámpara de cerâmica desportilhada que me neguei a cambiar. La estanteria llena de livros viejos. Livros de bolsillo que Nadie jamais pediu prestados. Todo tinha um lugar. Todo se guardava. Peso. Limpiei o polvo. Puli. Abri las ventanas. La casa exalou comigo. Ao meio-dia, fui ao pátio traseiro y me paré, junto a los bancales elevados. La tierra estava seca, pero não era desesperante. El perejil aún resistia. Unas, quantas maravilhas tercas, inclinaram sus cabeças amarillas. Toquei el borde de madeira de la cama y dejé reposar mis dedos ali. Julia me havia dicho: "Não te preocupes mais por el jardim. Es demasiado para ti, mamá. Déjalo. Vete." Ela não lo entendia. No dejas ir las cosas que te recuerdan quem eres. Los riegas. Aunque te tiemblen las manos, aunque te duelan las rodillas, aunque nadie más se dio cuenta, el teléfono no volvió a sonar ese día. Eso fue bien. Grace solía decir que yo era la mujer más fuerte que conocía. Lo decía. Quando arreglé la lavadora yo misma, o quando sostuve la mano de mi marido quando dio su último aliento, o quando fui a trabalhar 3 dias depois de seu funeral porque alguém tinha que manter las luces encendidas. Gracioso, como essa fuerza se vuelve invisível à medida que envejeces. Dejas de ser la mujer que levou a la familia sobre sua espalda y se convirtió en la mujer de la que la gente habla. A uno le dan una palmadita en la mano. Al que le dicen que descanse, que se siente, que se quede afuera del camino. Después de que Walter murió, não me derrumbé. Cocinava, limpiaba, pagaba, hipoteca, trabalhava em turnos nocturnos. Julia tinha 21 anos, recém-graduada y ansiosa por mudar-se. Grace, todavia em la escuela secundaria, se mantuvo cerca, sempre tuvo um pie en el mundo real, nunca demasiado arrastrada por la ambição como para olvidar quem la criou. Julia tinha empuje, sem dúvida, pero Grace tinha corazón. Recuerdo el primer mês depois de su muerte. Como Julia seguia dizendo: "Tienes que deixar que alguém te ajude", quando lo que queria dizer era: "No estás haciendo esto como creo que deberías." Se mudou um mês depois. Dijo que la casa se sentia demasiado pesada. Dijo que necessitava aire. Grace se quedou. Ela ajudava com las cuentas quando podia. Trabalhava a tempo parcial depois de la escuela. Y me hacía reír quando las noches se hacían demasiado largas. Tranquila. Solía pilar-la sentada em el Porsche hablando com las estrelas como se fueran viejas amigas. Nunca estava em se apressurou a ir-se. Incluso quando se casou, incluso quando tuvo a Rachel, se hizo tempo. Esse tipo de amor no grito se nota. E quando legou el câncer, lo afrontou de la misma maneira que lo enfrentou todo, com suavidade, pero com los olhos abertos. Me llamou antes de cada cita de quimioterapia, no porque necessitara conselho, sino porque sabia que eu necessitava escuchar sua voz. Quando murió, Julia me dijo: "Tienes que ser fuerte ahora por Rachel." Pero sua voz não era suave. Parecia mais uma tarefa que um consuelo. Rachel tinha solo 12 anos. Se mudou com Julia porque eu era demasiado maior para criar a uma niña, adolescente. Queria luchar contra ela, dizer que aún podia ser madre, incluso se me. Algumas manhãs me doliam las rodillas y me temblaban las manos. Pero no lo hice. Lo dejé pasar. Y talvez, essa foi a primeira rendição real. No a la edad, sino a la duda. Los años seguintes transcorrieron em torbellino de compromissos. Vendi mi coche. Ya no lo necessitas, mamá, Julia dijo. Te levaremos adonde necessites ir. Pero nunca lo hicieron, me detuve. Organizando cenas. Es mais fácil em casa, insistiu. Me detuve. Jardineria.
Tu espalda no aguanta eso. Dejé de decorar para las fiestas. Nosotros lo hacemos. Tu solo descansa. Cada vez que dejé ir algo, le dije. Para mim, fui simplesmente prático. Pero lo prático tiene um filo afilado. Solo. Dá-te conta de lo profundo que duele quando intentas alcançar algo, y descubres que já não es tuyo. Julia não es cruel, no inel sentido em que la gente espera que pareça crueldade. Ela no alza la voz, no golpea. Sus herramientas são el silêncio, la sugestão, despido. Es uma maestra minimizando. Se dijera que algo me dolia, parpadearia. Lentamente decir. Oh, no quise decir isso de esa maneira, como se mi dolor fuera incômodo, como se mis sentimentos fueran um erro de tradução. Eso fui lo que hizo que anoche. Diferente. Comerás después que todos los demás, dijo. No com malicia, sino com eficiência. Com uma frialdade tão praticada que parecia lógica. No fui parte de la celebração. Eu era parte del personal. Y quando me levantei, tomei el asado y me fui. Ela não me detuvo. Ni siquiera um murmulo, solo silêncio, que me lo decía todo. Esto, por la mañana, después del té, abri outra caja que não havia mirado em anos. Dentro estavam as cartas de Grace. Cartas autênticas, escritas a mano, seladas y seladas. Ela creía em el papel. Las pantallas mienten. Ela solía decir, la tinta dice la verdad. Leí 3. Uno trataba sobre el primer piano de Rachel. Recital, lo nerviosa que havia estado, como lhe temblaban las manos antes de la primera nota Y, como sonrió después como si hubiera. Escalou una montaña. Outra era solo una lista de cosas por las que Grace estaba agradecida esa semana. La tercera fui más difícil. Fui, escrito después de una exploración, la que mostró que el cáncer se había propagado. No estoy. Tengo miedo de morir, escribió. Tengo miedo de ser olvidada. Doblé la carta Y, la sostuve cerca. No te he olvidado, cariño. Sussurré. Nunca lo haré. Pasé la tarde escribiendo un nuevo carta. Esta vez para Rachel. No es una desculpa ni una queja, solo una historia. Un trocito de recuerdo de quando era pequeña. Y le enseñé a hacer una masa de tarta. Sus pequeñas manos cubiertas de harina, su rostro serio por la concentración. Terminé com, tu, siempre prestaban atención. Ahora lo veo. Solo quiero que lo sepas. Yo también. Cerré el sobre. Escribí su nombre Y lo puse junto a la puerta. Mañana. Dáselo en persona. Hay una especie de silencio que no llega, de paz, pero de ausência. Esa era la que llenaba la casa de Julia. La mañana después de irme, lo imaginé mientras hervía agua para el té. Como los niños sussurraban, cereal, sin saber por qué la silla de la abuela estaba vacía. Como el esposo de Julia miró a ela, esperando uma explicação. Y como ela, com todo su talento para la distracción, provavelmente no dijo nada em absoluto. El silencio es más fácil que admitir que tu madre caminó. Te sorprendió delante de tus invitados com el plato principal bajo el brazo. Me sentei, me pôs com mi té, envuelto em um viejo cardigan que Grace me havia regalado la Navidad antes de que naciera Rachel. Los codos estaban adelgazados, un bolsillo se soltó en la costura, pero todavía olía. Un poco de su loción de vainilla favorita. Vi una ardilla correr por la cerca Y, luego se quedó congelada en medio del movimiento, sintiendo que estaba mirando. Sonreí. Me gustaba la compañía. Alrededor de las 10, escuché a Rachel. Voz antes de verla. Abuela. Me levantei demasiado rápido, Y senti la familiaridade. Um pinchazo en la rodilla derecha. Atrás, cariño. Vino por el lateral de la casa, sosteniendo una bolsa de papel marrom, com el cabello atado Y nas mejillas sonrojadas. Traje pasteles, dijo. De ese pequeño lugar cerca de la librería, el que solías amar, casi me reí. Solía. Todavía lo hago. Entra. Nos sentamos em el. Mesa de la cocina com cálidos toques de canela entre nosotras. Rachel sirvió el té como me había visto hacerlo cientos de veces. Provavelmente sí. No hizo preguntas. Ao princípio, Y no me apresuré a explicarlo.
Simplesmente comimos despacio como se tuviéramos tempo. Eu vi la cara de mamá anoche, dijo finalmente. Quando regressou à mesa, parecia vazia, como se não esperava que realmente fueras. Tomei sorbo de té, e eu tampouco hasta que lo hiciste. Me alegro de que lo hicieras, bajó la mirada. Queria dizer algo, pero no lo hice. Me siento como em mi lugar. No lo era, dije. Y sin embargo, aqui estás. Ela sonrió. Pero, no llegó a sus ojos. No es mala persona, dijo Rachel, em silêncio. Pero te trata como se lhe hiciera favor ao universo. Como se espera aplausos por deixar-te existir em sua casa. No dije nada. Sé que suena duro, añadió. No, dije que suena preciso. Nos sentamos em esse tranquilo acordo por rato. Entonces ela sacou algo de seu bolso, jogo de laves de casa. Isse, copias, dijo. Para emergências, claro, pero também para poder ir quando quiera. Ya sabes, si quieres. Tomé las laves y las sopesé en la palma de la mano. 3 de elas, uno com tapa rosa. ¿Puedo opinar sobre el llavero? Bromé. Rachel sonrió. Eso no es negociable. Hablamos rato mais sobre la escuela, sobre su trabalho en la biblioteca, sobre el gato del vecino que seguia entrando a su apartamento por la escalera de incêndios. Dijo que se llamaba Clementine Y, que tenía opiniões sobre todo. Quando ela, me quedé en el Porsche, hasta que su coche dobló la esquina. Luego volví adentro, me senté a la mesa, Y, sostúve-la. Las laves pouco mais antes de colocá-las em el cajón donde guardaba la linterna, las baterias adicionais, Y me vieja. Tarjetas de receitas. Pensei que me sentiria mais sola, pero não fui assim. Me senti contenida, como se hubiera regressado a uma forma que sempre havia sido minha. El resto de el dia transcorrió com pequenos movimentos pausados. Recogí la roupa, la classifiquei a mano, lavé los platos aunque solo había unos pocos, revisé el correo aunque no esperaba nada. Y luego, al final de la tarde, lo hice. Algo que no había hecho en más de un año. Abrí el costurero. La tapa. Crujió. Dentro, botones, hilos, retalhos de tela, alfileres viejos deslustrados com tempo. Saqué troço de algodão azul suave que havia comprado por impulso hacía 2 anos, planeando hacer-lhe a Rachel vestido de verano, vestido que nunca empecé. Mis dedos se moviam mais lento agora, pero la memória muscular regressou. Não necessitava terminá-lo. Qualquer coisa. Simplesmente empieza. Simplesmente recuerda-lhe a mis manos que aún sabiam criar. No, solo manténganse. Afuera, el cielo se tornou de esse suave púrpura amoratado que se põe justo antes. Noche. Y, aún así el teléfono no sonó. Fui Rachel quem primeiro perguntou. ¿Crees que mamá todavía sabe quem eres? Estávamos sentados em la sala de estar, com uma tetera entre nosotros e la luz del sol entrando através de las cortinas de encaje. Ela não havia. Lo pensé como ataque, solo uma pergunta, uma genuína. Pero aterrizó como piedra. Revolvi mi té, no porque lo necessitara, sino porque mis manos lo necessitaban, algo que hacer. Creo que ela conoce la versión de mí que decidió conservar. E eu, dijo. Rachel ladeou a cabeça. Que significa eso? Significa. Comecei lentamente. Ela recuerda a la mulher que preparaba sus almuerzos, Y firmaba sus comprobantes de excursão. Lá que mantinha sua roupa limpa, Y. Su cama hecha. Ela me recuerda através de la utilidade, através de las tareas, através de la rotina, pero no através de la alegria, no através de las coisas que amava antes de ser madre a tempo completo. Rachel se inclinou hacia adelante, com la barbilla apoiada em la mano. Entonces, ¿qué te gustó? La pregunta era sencilla, pero hacía años que no la respondía. Me encantaba bailar, dije tras uma pausa. Baile de salão principalmente. Estuve em equipo universitário durante ano antes de conhecer a tu abuelo. Y me encantaban los viejos discos de jazz Y las galetas de limão, Y nadando en la cantera en los días más calurosos de julio. Me detuve sorprendido por la repentina tirantez em mí. Pecho.
Y. Me encantaban las mañanas de domingo quando la casa estava tranquila. Y me sentava junto a la ventana com um livro. Y nadie necessitava nada de mim. Rachel sonrió suavemente. Nunca lo supe. Claro que no. Nadie perguntou nunca. Parecia que estava a ponto de hablar, pero entonces su teléfono vibró. Miró la pantalla. Hizo una mueca. Y lo giró hacia abaixo sim, respondiendo. Tu madre? Ela asintió. Ha estado intensa. Sigue perguntando. Donde estou? Si te he contactado, como se de repente lhe importara, outra vez. No le gusta que las cosas se muevan sin ela. Obsesionada com el control. No le gusta, creo que sí. Diz que esse é o problema. Ela crê que está salvando a la gente. Ela crê que está protegendo a la família de la vergüenza, del desordem, de Dios no lo quiera, la incomodidade. Rachel levantou una ceja ao decirle a su propia madre que esperara hasta que todos los demás había comido. Me encogí de ombros. Esse é o tipo de consuelo em el que ela crê. Jerarquia, rendimento. Quiere que su vida se vea limpia por fuera, sin importar el morro que cresca. Abaixo. Rachel negou com la cabeça. No quero convertir-me em eso. No lo harás, dije, estendiendo la mano. Haces perguntas, te presentas. Ela me apretou la mano, dedos suavemente. Essa tarde, dimos um passeio por el barrio. El aire olía a hojas úmidas y humo de chimenea. Rachel levava uma bolsa de papel com galetas que havia recogido em el camino. Y los compartimos mientras caminávamos. Alguna vez te arrepientes? Perguntou. De repente. Todo lo que dejaste, pensei um rato. La acera se quebrou abaixo nuestros pies. Um cuervo cantou desde um cable sobre nuestras cabeças. Lamento haber pensado, seria devuelto. Rachel não respondeu de imediato. Luego dijo, es justo. Quando ela me deixou mais tarde, me abrasou mais fuerte de lo habitual. Vi su coche desaparecer por la carretera y luego volví. Entró Y, cerró la puerta com llave. No por miedo, sino por decisão própria. Me gustava saber a quem deixava entrar. Esa noche, me senté junto a la rádio Y e encontré uma estação que aún tocava jazz, Cold Train, especificamente. Cerré los ojos Y, recordé el olor de los pisos encerados, el peso de la mano de alguém em mi cintura, la emoção de girar al paso, com um ritmo mais grande que ambos. No bailé, em realidade no, solo me balanceé, lugar. Pero fui suficiente. A la mañana seguinte, Julia llegó a la casa. La vi por la ventana, parada rígida em el Porsche, sosteniendo algo em sus brazos. No me moví. La dejé tocar, 2 vezes. Entonces abrí la puerta. Hola mamá, dijo. Su voz era demasiado brilhante, demasiado frágil. Assenti. Julia. Me ofereceu um prato coberto de papel de alumínio. Eu traje tu Tupperware e algo de pavo de bueno lo que quedó. Eu la miró Y no la tomó. Tengo comida, dije. Su sonrisa se desvaneció. Solo pensé. Por que estás aqui de verdade? Se erizó. Es tan estranho? Para que la visite? Sí, dije claramente. Miró mais alá de mim. Hacia la casa. Rachel me ha estado evitando. Ha estado aqui. Una pausa. Julia respirou hondo. Mamá, sé que las cosas han estado tensas, pero tienes que entender que havia expectativas de los invitados. No quise serlo, irrespetuoso. Simplesmente não te importava si lo eras. Eso no es justo. No, dije que no lo es, pero es cierto. Nos quedamos ali unos segundos. El aire entre nosotros cargado de cosas que nunca se había dicho. Volvió a estender el plato. No me moví, hice una. Asado, dije em voz baixa. Julia parpadeou. Quê? Hice um asado la noche que me fui. Eu me sentei em mi própria cocina, em mi própria mesa. Y lo comi mientras aún estava caliente. Parecia confundida, como se não pudiera decidir se estava enojada ou orgulhosa. Mamá, no necessito tus sobras, dije com dulzura. Luego cerré la puerta. No cerré la puerta com llave después de que Julia se foi. No fui necessário. Algunos limites são mais fuerte que los cerrojos.
Me quedé um momento em el pasillo, aferrando-me ao silêncio. Mis manos no temblaban. Mi respiración no lo pilé. El viejo miedo, el que disse que estás sendo desagradecido, o ela, bien intencionada, se havia ido. Se havia marchitado em algum momento entre el. Puerta principal. Eu. Primer bocado. De. Esse. Asado. Lo. Comi. Solo. Eu. Como todo lo muerto. Ya. No tenía poder. Mais tarde. Yo. Envolvió el plato que trajo en una toalla de cocina y lo llevó por la calle hasta el congelador de donaciones de la iglesia. Allí sirven la comida tranquilamente. Sin preguntas, sin papeleo. Solo alma caritativa que se assegura de que nada se desperdicie. Coloquei el pavo. Adentro. Dejé el Tupperware. Caminé a casa sin mirar atrás. Para quando regressou, la tetera aún estava caliente. Fui entonces quando supe que tenía que hacer. Durante anos, havia dejado que Julia se encargara. Cosas. Facturas, cuentas em linha, renovações. Empezó pequeno. Recordatório. Para pagar la luz. Una sugerencia para vincular nuestros planes telefônicos. Luego vino el banco. Cuentas. Me convenció de convertirla em usuária autorizada em caso de que pasó algo, luego outro. Entonces empezaron los pagos automáticos. Las cuotas escolares de los niños, una parte de los alimentos, incluso una contribución mensual para ayudar en el hogar que nunca llegué a pagar. Vi el detalle. No discuti. Me dije que estaba siendo útil, que las familias apoyan el uno ao outro, que ela había hecho tanto por mí ao dejar-me vivir com ellos. Ahora todos. Lo que mais me llamó la atención fue lo inteligente que había construído la jaula. No por crueldad. No. Solo derecho. Tranquilo, sutil y constante. Abri el cajón donde guardaba mis registros antes de mudar-me com Julia. Mi nombre seguia em todas las cuentas. El banco había cambiado su logotipo desde la última vez que traté, pero la esencia era la misma. Llamé directamente a la sucursal. Sí, señora Hensley, dijo el jovem después de confirmar mi identidade. Usted es. Sigue siendo el titular principal de los ahorros y la cuenta corriente conjunta. ¿Cómo puedo ayudar? Me gustaría hacer algunos cambios, dije, pero prefiero hacerlo en persona, por supuesto. ¿Necesitas alguna adaptación? Contamos com serviços de assistência se puedo caminar. Gracias. Dudó. Estamos abertos hasta las 5. Estaré ali em hora. Colguei me puse uns pantalones suéter azul marino. Algo resistente, algo mío. Me puse mi broche de plata em seu lugar, el que Grace sempre usava. Dijo que me hacía parecer elegante y tranquila. Luego tomé mi desgastado bolso de cuero, meti mi bloque de notas caminé hasta la esquina para tomar el autobús. Me senti. Es bueno esperar en la parada. Normal, tranquilo, nadie me leva. Como equipaje. Nadie me llamaba para preguntar-me a donde iba. Solo yo en el mundo haciendo algo por mí. En el banco, el mismo jovem que contestou el teléfono me saludó en el mostrador. Su etiqueta decía Kevin. Sonrió cortésmente, pero parecia pouco inquieto, como se pudiera empezar a llorar o quejar-me em qualquer momento. Eso es lo que esperam de mulheres de minha idade. Lágrimas ou confusão. No le di ninguno. Me gustaría eliminar usuário autorizado de 2 cuentas, dijo, dejando mi identificación sobre el mostrador. Parpadeó. Sí, por supuesto. Si quieres, pase a una de nuestras oficinas, conseguiré los formularios. 10 minutos después, me senté em uma mesa polida. Firma de documentos em el escritório com mano firme. Também lhe gostaria revocar seu consentimento em linha? Permisos de acceso? Perguntou. Sí. Y transferências automáticas. Todas. El. Hizo uma pausa. Com la mirada fija en la pantalla. Hay una transferência recorrente de $450. Cada mês a uma cuenta de matrícula escolar. Ya sé, dije. Cancelarlo. Outro. Pausa. Também há mais pequenos. Suscripciones, serviços a domicílio, algunos viajes, compartir actividade. ¿Reconoces esto? No. Cancela todo. Assintió Y. Empecé a escribir. Recibirás correos eletrônicos de confirmação mais tarde hoje.
Yo le di una nueva dirección de correo electrónico que había creado esa mañana. Envía-los aqui. Los dedos dudaram de nuevo. Senhora Hensley, se me lo permite. Este é cambio significativo. Desea que marquemos la cuenta em caso de que alguém intenta restabelecer el accesso sem tu consentimento? Lo miré fijamente. Sí, márcalo. Quando fui, eixo, se levantó y me acompanhou hasta la puerta. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? Oi? Sonreí. Ya has hecho más de lo que crees. Afuera, eu viento. Había empezado a hacer frío. Me ajusté el suéter, pero no tenía frío. En realidad no. El cuerpo vibraba. No por la adrenalina, sino por la certeza. Por primera vez en mucho tiempo, supe exactamente que nombre figuraba en qué. Y. Eso fue solo el principio. La oficina del abogado olía a limón. Polaco Y papel viejo. Había estado ali una vez antes, hace años, quando Walter Y. redacte nuestros testamentos después de su primer susto cardíaco. El edificio era él mismo. Pasillos estrechos, molduras desgastadas, pero la recepcionista era nueva Y, las sillas de la sala de espera ahora eran de cuero sintético en lugar de terciopelo. El tipo de cambio del que nadie habla, pero que se siente igual. La señora Hensley, la recepcionista, sonrió. Estás aqui para ver ao Sr. Abrams. Assenti. Me está esperando. Ela me condujo por pasillo corto hasta una pequeña oficina com ventanas altas. El hombre detrás del escritório estava de pie quando entré, mais gris de lo que recordava, pero su apretón de mano seguia sendo fuerte. Evelyn, dijo señalando a la sila frente a él. Ha pasado tiempo. Sí, demasiado tiempo. Se sentou Y. Cruzou las manos. Que te trae por aqui? No lo dudé. Me gustaría revisar mi testamento Y, crear fideicomiso para mi nieta. Parpadeó una vez. De acuerdo. No había juízo en su voz, solo profissionalismo tranquilo, que era exactamente lo que necessitava. ¿Te acuerdas de Grace? Claro, ela es. Ya no estoy. Hace tiempo que no estoy. Lo siento. Assenti. Una vez. Dejou una hija, Rachel. Quero assegurar-me de que lo que me quede. Vá com ela, no com mi outra hija. No sim mutó. Podemos hacerlo. Yo também. Quero proteger esos bienes mientras viva. Añadí. Rachel es jovem, pero confio en ela más que en nadie. No quiero que Julia, ni nadie más tenga acceso a qualquer cosa em mi nombre. É o Senhor. Abrams abriu bloco de notas Y comenzó, tomando notas. Podemos criar fideicomiso em vida, conservar el control como fideicomisário, pero designar a Rachel como beneficiaria. De essa maneira, quando llegue ao momento, heredará sem pasar por el processo sucessório. Bien. Também recomendaria revocar qualquer poder notarial financeiro que actualmente nombre a Julia. Ya está hecho. Dije. El banco ya ha sido notificado. Ya no tiene acceso. Él levantó la mirada Y. Sus lábios se torcieron em algo entre uma sonrisa y gesto de aprobação. Quero que el fideicomiso incluya la casa. Continué. Todas las cuentas que aún mantener, qualquer inversión, todo, es factible. Elaboraremos cronograma. De activos Y, transferir la propiedad a la entidade fiduciaria. Seguirá viviendo en la vivienda. Use los fondos, pero legalmente, la confiança es suya. Perfecto. Me mirou momento. Pense e detuvo sobre él. Papel. Puedo perguntar que motivou este cambio, Evelyn? Respiré hondo. Me dijo que comer después de todos los demás. Frunció el ceño Y, luego lo alisó de nuevo. No lo hizo. Necesito los detalles. La frase foi suficiente. Ya veo, ela ha estado manejando cosas durante anos. No mal, pero tampouco amablemente. Dejé que pasara. Yo pensé que estava sendo útil. Pero ultimamente, he empezado a recordar que sigo siendo una persona, no deber, no una billetera com cardigan. Tomou algumas notas más. No quero que esto sea castigo, añadí. Solo, quero tener clara mi postura. Quero que Rachel tenga lo que construí, no. Lo que alguém más se apropió. Ela lo tendrá. La cita tomó otra. Ora.
Quando terminamos de revisar os formulários Y, delinear as contingências, senti, mais firme que em meses. Mientras guardava os borradores em uma carpeta, eu, senhor, Abrams me mirou com silencioso respeito. La maioria de la gente espera demasiado, dijo, hasta que já se hayan vaciado. Esperé lo suficiente. Se levantou para caminhar. Quando todo esté terminado, te llamaré, dijo. Pero tu, necessito volver a recoger firmas. Estaré aqui. Afuera, eu cielo estava. Se volvió gris pizarra, y, el aire, olía a lluvia. Não me apressuré. Pasé por delante de la farmacia, de la panaderia, del pequeno parque com el columpio oxidado. Me senté em banco bajo. Los árboles Y simplesmente respiré rato. Há algo estranho em recuperar el control depois de cederlo por tanto tempo. No se siente triunfante. Se siente tranquilo, como ajustar tu postura depois de anos de inclinar-te de forma incorrecta. Camino. Mi teléfono vibrou. Mensagem de Rachel. Todo bien, abuela. Le respondi. Está empezando a estarlo. Luego deslicé. Meti el teléfono en el bolsillo Y, escuché el viento en las hojas. Los papeles estuvieron listos en una semana. Regresé a la oficina del señor Abrams en jueves por la mañana. El cielo estaba despejado por una vez. La luz del sol se acumulaba como oro en él. Aceras? Pero el viento seguía siendo fuerte. Levava mi abrigo de lana, el de Grace. Me compró el año que la acendieron. Dijo que me hacía parecer alguien que no pide permiso. Lo doblé cuidadosamente sobre el respaldo de la silla en la oficina del señor Abrams, mientras él colocaba los documentos sobre el escritorio. Aí está la revisión del testamento. Comenzó, tocando suavemente cada página. Aqui está el acuerdo de fideicomiso. Rachel es nombrada única beneficiaria. Usted es el fideicomisario. Las cuentas de la casa, Y los fondos de inversión, se enumeran en el anexo A. Aquí, hizo una pausa, está la revocación formal del poder financiero. Miré el grueso, sobre marcado con Julia Hensley. Ya tenía la dirección y el celo. Ela recibirá una copia, confirmó, junto con la carta de cese. No tendrá capacidade legal para actuar em su nombre en el futuro. Tomé el bolígrafo. Mis manos no temblaban. Firmé cada página lentamente, deliberadamente, observando a curva de tinta detrás de mim como rastro que finalmente pude ver la formação em tempo real. Quando terminamos, o Sr. Abrams reuniu. Todo Y metió os documentos firmados em uma carpeta grande. Eso, dijo. Ya no estás operando bajo suposiciones ou hábitos. Todo es legalmente tuyo outra vez. Asentí. Bien. Hay una cosa más, dijo, abrindo pequeno cajón. Queres incluir uma directiva médica? Alguém que hable por ti se não puedes. No lo dudé. Rachel tiene menos de 30 anos, advirtió com suavidade. Eso está bien por lei, pero emocionalmente, ela es la única que todavía me pergunta que quero. Ela sintió Y deslizou el formulário, la mesa. Terminamos em menos de 20 minutos. Quando me levantei para ir-me, o senhor Abrams me ofereceu a carpeta. Guarda esto em lugar seguro Y, dile a Rachel donde. Luis. Lo haré. Evelyn. Me giré. No solo estás recuperando cosas, las estás protegendo. Hay una diferencia. Assenti. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Tomé el camino largo. Casa. Pasé por el barrio de Julia Y no giré. Pasé por la escuela, donde Rachel tocó el violín en el concierto de tercer grado. Pasé por la ferretería donde Walter solía comprar clavos que no necesitaba solo para hablar con el dueño. Cuando llegué a mi casa, sentí, de una manera nueva, no como una carga, no como un museo, sino como un refugio, una fortaleza, mía. Coloqué la carpeta en el cajón con la linterna de emergencia Y, la de repuesto. Shekera. Luego me senté a la mesa de la cocina Y, le escribí una carta a Rachel. No dramático, no emotivo, solo instrucciones, donde estaba la carpeta, quién, llamar, qué hacer si Y cuándo. Cuando terminé, guardé la carta. En un sobre Y, escribí su nombre en mayúsculas en el frente.
Luego lo puse debaixo del viejo tarro de galetas. Uno que sempre levanta quando me visita, como se hubiera dejado algo dulce dentro. Me quedé rato junto à la ventana, tomando té, observando como a luz del otoño se estendia por el patio. El teléfono. Sonó uma vez, luego outra vez, lo dejé pasar. 5 minutos después, mensagem de texto. Llegó. Julia, tenemos que hablar. Es importante. Lo borré sim, leyendo mais. Mais tarde essa noite, mientras el sol se ponia tras los tejados. Eu saquei minha agenda Y, comecei a fazer listas. No listas de tarefas, sino listas de coisas que queria, novo par de sapatos para caminhar, uma pequena cama de jardim elevada para primavera, viagem, solo fim de semana em algum lugar com água. Nada de grandes coisas, nada de lujos, coisas solo minhas. Essa noite, por primeira vez em anos, cerré a puerta desde dentro, no por miedo, sino como uma declaração silenciosa. Estava em casa. Julia não llamó esta vez. Llamó. La campana uma vez, luego outra, mais aguda, mais larga. Esperé, terminando mi té. Quando abri la puerta, ela estava rígida em el porche, com os braços cruzados e el rostro tenso. Nosotros. Necesito hablar, dijo. Não me movi. Sus olhos se entrecerraram. No juegues. Tonta madre. Lo has revocado todo. Recebi la carta del abogado el. Confiança, la vontade. Me dejaste completamente fuera. Retrocedi abri la puerta. Más amplio. Entonces ya tienes la respuesta. Me rozó y entró en la sala de estar. Habitación, sin invitación. Siempre caminaba como si la casa le debiera sus paredes. ¿Por qué ahora? Perguntou, girando-se para mirar-me. ¿Por qué después de tanto tiempo? Vives bajo, me techo durante mais de ano. Y de repente soy el vilano. Me senté en mi silla junto a la ventana. Calma. Ya no vivo bajo tu techo. Te quedaste aqui por libre, espetó. Te cuidamos. No dije, yo cociné, limpié. Recogí a tus hijos de la escuela. Pagué la mitad de tus facturas. Eso no fui. Cuidado. Eso fui arreglo. Y no hago arreglos que me borem. Julia parpadeó. Por segundo, su boca se movió, pero no emitió ningún sonido. No esperaba. Claridade. Había venido preparada para la culpa. Eres. Estou sendo dramática, dijo finalmente. No, estou sendo exacta. Empezou a caminhar de lado a outro. Le vas a dejar todo a Rachel. Tiene 22 anos. Ela não sabe nada de finanças. Ya aprenderá. Debería haber sido parte de essa conversação. Debería haberlo hecho. Tuviste anos. Te interrompi. Anos para tratar. Como uma persona. No como uma carga. No lo hiciste. Julia deixou de caminhar. Eu não queria hacerte daño. Simplesmente não te importava se lo hacías. Ela se estremeció, pero la sostuve. Mirada. Todos estes anos, dije em voz baixa, pensaste que não me daria conta. Me dijiste, quando hablar, quando sentar-me, quando comer. Lo disfrazaste de preocupação, pero sempre fui control. Volvió a cruzar los braços, ahora a la defensiva. Estava intentando, para manter las coisas bajo control. Para quem? Su silêncio me lo dijo todo. Depois de rato, se sentou frente a mim, Y suavizou a voz. Poderias haber dicho algo antes. Eu, lo hiciste. No lo oíste. O talvez lo hiciste Y lo ignoraste. Su mandíbula se tensou. Outra vez. Me hiciste passar por monstro frio. Eu não te hice nada. Eu simplesmente deixou de mentir sobre como se sentia. Exalou com força Y, se frotou la frente. Así que, eso es todo. Solo estás. Habías terminado comigo? La miré, mi hija, uma mulher a lá que havia alimentado Y vestido. Y, protegido. Y no senti ódio, solo cansancio. No, dije suavemente. No he terminado contigo, pero sí he terminado de vivir bajo tu condiciones. No habló después de eso. Nos sentamos em silêncio durante largo rato. La tarde. El sol pintava linhas nítidas em el suelo. Finalmente, se puso de pie. ¿Quieres? ¿Me voy? Assenti. Lo haré.
Julia parecia que iba a decir más, pero luego se giró, caminó hacia la puerta y solió. La puerta se cerró silenciosamente. Detrás de ela. Não lloré. Não me senti victorioso. Senti o espaço, o tipo de espaço que solia pertenecer-me. Havia olvidado como respirar. Mais tarde essa noite, Rachel lhe amou. Como? Estás bem? Perguntou. Melhor, dije. Mas claro, hizo uma pausa. Passou por aqui, verdade? Sí. Te ajudou? Pensei momento. Me ajudou. Me ajudou a recordar que os limites não são crueles, são necessários. Rachel não dijo nada, pero pude escuchar. El calor de su aliento. Bien? Sussurró. Eso está bien. Não hablamos. Largo. No lo necessitávamos. A vezes não se trata de lo que disses. Se trata de, finalmente se escuchaba. Los siguientes dias vinieron com ruído. No, el tipo que oyes. Pero el que lena tu teléfono. Llamadas perdidas. Mensagens de voz com urgência educada. Mensagens que empezavam com: Mamá, creo que deberíamos hablar. Y terminou com: Esto ha ido demasiado lejos. Algunos de Julia, algunos de su esposo, Alan, quem nunca solia hablar-me diretamente a menos que el seguro del auto caducara ou fuera necessário preparar uma cazuela. Regressando. Los mensagens se confundieron depois de rato. Desculpas envueltas em expectativa. Preocupação disfrazada de control, Y debaixo de todo elo, solo hilo. Estaban perdendo el accesso Y, não sabiam como funcionar sem el. Não respondi. Não era vingança. Era espaço. Dejé mi teléfono en la encimera de la cocina, Y pasé las mañanas en el porche con una manta, Y libro. Releía, eu mesmo párrafo 4 vezes, no porquê não pudiera concentrar-me, sino, porque me gustaba el ritmo de las palavras. Havia olvidado como se sentiam los libros en la mano, como cambiaban la textura del tiempo. Ao redor del meio-dia de cada dia, caminhava no muy lejos, justo por el barrio, passando la ferreteria, passando la oficina de correios donde vive el senhor. Duncan seguia coqueteando sem pudor, apesar de ter 92 anos e estar quase sordo. A vezes eu comprar limones o pão fresco. A vezes não comprava nada solo para recordar lo que se sentia ao mover-se livremente por lugar sem propósito. La casa se mantuvo cálida. Horné durante. Eu mesmo. Porções pequenas. Dos muffins, no doce. Uma ola de sopa, no una tina. Comia em la mesa, no frente a uma pantalha, no de pé cerca del fregadeiro, Y sempre de prato de verdade. Eso me importava. La terceira noche sonó el timbre. Não era Julia ni Alan, era Toby. El primo menor de Rachel, el hijo de Julia, de 16 anos. Todo extremidades largas e energia nerviosa. Tinha uma bolsa de papel Y, não me mirava a los olhos. Mamá me hizo traer esto. El, dijo, estendendo la bolsa. Es algo de comida, creo. E uma tarjeta. Lo tomé mais por el que por mim. Queres entrar? Dudó. Luego. Asintió. Dentro, se quedó parado torpemente en el pasillo, mientras yo dejaba la bolsa en él. Mostrador Y, miré dentro. Pollo em recipientes de plástico. Uma rebanada de pastel. El. La tarjeta não estava firmada. Toby se aclarou la garganta. Creo que tiene miedo. ¿De qué? De não ser perdonado. Assenti. E tu? Se encogió de ombros. Solo estou confundido. Tu, sempre estuviste aí. Ahora ya no estás. Eso es lo que pasa quando la gente deja de verte. Bajó la mirada hacia su zapatilhas. Rachel disse que não estás enfadada, que estás cansada. Sí que lo estoy. El asintió. Outra vez. Me gustou quando vivias com nosotros. Dijo. Aunque mamá sempre lo hacía. Parecia que estabas estorbando. Sonreí. Gracias. Mirou ao redor de la casa, observando las fotos, e o silêncio. Es diferente. Aqui. O L é autêntico. Me hizo reír. Provavelmente sean las cebolas. El sonrió. Antes de ir-se, se detuvo junto a la puerta. Seguimos sendo família. Miré. A El, tão jovem, aún desarrollando sua voz. Sempre, dije.
pero la familia Y, los límites no son enemigos. Frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que eres permitido decir no a la gente que amas. Oh, se quedó ali segundo mais. Luego de paso adelante, Y me abrasó. Incômodo Y rápido, pero real. Después de que eu, a la esquerda, me senté a la mesa com la tarjeta. Sem firma, sem nota, solo espaço em blanco. Interior com uma palavra escrita em el frente. Lo siento. Não me pareció suficiente, pero não estava, esperando que fuera. Esa noche no apagué el teléfono, simplesmente lo encendi. Bajé el volumen. El sonido de mi propia respiração era suficiente. Julia esperou uma semana inteira antes de volver a intentarlo. Esta vez llegó por correu, pálido, sobre azul, com sua letra em el frente. Sempre tinha uma letra pulcra Y nítida. Y se inclinou como se todavia estuviera tratando de impressionar a professor. Lo abri em el, mesa de cocina, cuchillo deslizando-se facilmente por el pliegue. Dentro, uma tarjeta com adorno dourado, de esos que se enviam para las fiestas ou para expressar condolências. Sin emoção, solo elegancia. El mensaje. El interior era corto. Empecemos de cero. Venha cenar. Domingo, solo família. Solo nosotras. Com carinho, Julia. Lo leí 2 vezes. Luego lo devolví. En el sobre Y lo dejé a lado. Não necessitava tempo para pensar. Ya sabia la respuesta. Quando llegó el domingo, no fui. No llamé. No di explicaciones. Simplesmente preparei mi propia cena. Zanahorias asadas, trozo de pescado, arroz com ralhadura de limão Y lo comi junto a la ventana, mientras el cielo se tornaba suave Y dorado. Sobre las 7, sonó el teléfono. Julia. Dejé que saltara el buzón de voz. Luego volvió a sonar. Y, outra vez. Por fim contesté. Su voz sonaba entrecortada, demasiado firme. Tienes la tarjeta? Sí, te esperábamos. Lo sé. Preparei el cordero segundo tu receta. Revolvi el té. Que bien. Exaló bruscamente. Me estás castigando? No, dije que sí, declinando. Ela não entendia. Podia oírlo em el silêncio. Es solo, cena, mamá. Nunca es solo una cena contigo. Una pausa. Estou intentando hacer las cosas bien. Correcto. Nu. Dije que estás intentando restabelecer el tablero a como estaba. A como estaba. Lo que te resultaba cómodo, pero ya no juego. Su voz se quebró. Solo pouco. Rachel disse que has cambiado. Tiene razão. No sé que queres de mim. Nada. Dije. Ese es el punto. El silencio se prolongó entre nosotros. Luego en voz baja dijo. Te extraño. Te creo. Mas silêncio. Pero no volveré, añadí. No me sentaré em mesa donde me pidem que me gane mi lugar. No cambiaré mi presencia por permiso. Su voz se endureció. Tu, crees que eres melhor que nosotros ahora? No, dije. Creo que finalmente lo recuerdo. Assunto. Ela no respondió. Yo no llené el vacío. Finalmente dijo. No sé qué más hacer. No tienes que hacer nada. No importa lo que pase, dije com suavidade. Simplesmente deixa de esperar que vuelva a ser quem era quando. Me olvidé de mim mesma. Terminou a chamada. No com ira, sino com uma espécie de firmeza. Uma puerta que não sabia como abrir Y que não estava lista para cruzar. Eu me quedé ali sentado buen rato, escuchando el silêncio. Ni solitário ni triunfante. Quieto. Mais tarde, abri el cajón. Saqué el sobre azul Y, lo partí por la mitad. Entonces, una Y, otra vez. Los restos revolotearon en la basura como si fueran secos, pétalos. Me acosté temprano. Sin sueños, solo descanso. Y por la mañana, me desperté, sin miedo. Firmé el contrato de arrendamiento martes. Fui. Pequeno apartamento, 2 habitações e uma cocina em el segundo piso de tranquilo edifício cerca del parque. Nada grandioso, nada polido, pero las ventanas daban, a oeste. Y la luz se derramaba como miel cada mañana. Eso importaba más que el granito. Encimeras jamás podrían. El propietario, el señor Patel, fue amable. Ayudó a levar el
Subió las cajas por las estrechas escaleras Y, me mostró donde estaba el panel de interruptores, por si acaso. Quando lhe perguntei sobre pintar los gabinetes de la cocina, se encogió de ombros Y dijo: Siempre Y quando, como no eliges el negro, confio em ti. Elegi el verde sálvia. Rachel me ajudou. Nos instalamos. Hicimos dia de eso. Desempacamos lentamente, bebendo té, helado de tazas desiguales Y risas, quando encontramos coisas que ni sequer recordava tener. Colgou uma pequena lâmina enmarcada. Sobre el fregadeiro. Limonero, suave Y descolorido, se parece a ti dijo. Enraizado, pero sigue crescendo. Sonrei. Eso es melhor que me llamen Hardy. Passamos la tarde ordenando las estanterias. Las cartas de Grace fueron a parar a uma caixa de madeira que agora estava a lado. Mesa, lo suficientemente cerca para tocarla. Al anochecer, Rachel tuvo que ir-se. Antes de hacerlo, colocou uma planta, em posição colgante, em el alféizar de la ventana. Toda mulher necessita uma planta, dijo. Es la prueba de que aún se puede cuidar algo. Depois de que ela se foi, me senté em el sofá e escuché el nuevo silêncio, diferente. Del silêncio en la casa de Julia. Este no presionou, acogió, perguntou. Nada. Preparei uma cena sencilla, espinacas salteadas, huevo cocido Y tostadas. Me lo comi, lentamente, observando las sombras trepar por la parede opuesta. Nadie perguntou por que não havia mais lados. Nadie criticou la suavidade de la yema. A la mañana siguiente, me encontré com mi vecina. Su nombre era Ruth, de 83 anos. Y caminhava com bastão, que tinha motivos florales, pegatinas por todo el eje. Eres el nuevo, dijo, mirando-me como tá. El comerciante hace nuevo envio. Supongo que sí, asintió hacia mí. Puerta. Nos saquen la basura antes de las 5. Nos encuentran y la señora del 2B nos alimenta. Las ardillas. Pero no se lo digan a la gerencia. Me gusta demasiado como para verla desalojada. Sonreí. Gracias por. Advertência. Se inclinou Y bajou la voz. Estás divorciada? Nu, viuda. Ela. Inclinou la cabeça. Entonces que te trai por aqui? No lo dudé. Recordé que puedo vivir bajo mis propios términos. Sus lábios se crisparam. Bueno es. Ya era hora. Estuvimos hablando en el pasillo durante 20 minutos. Sobre la artritis, películas antiguas Y que mercado tenía los mejores productos. Me recordou pouco de mim mesma, aguda quando era necessário, pero amable por dentro. Uma mulher que resistiu mais de lo que deixou ver. Esa tarde, reorganicé el cajón de los cubiertos, no porquê estuviera mal, sino porque podia. Coloqué tenedores ao frente, cuchillos atrás. Não tinha sentido lógico, pero me agradou. Eu. Mais tarde, di uma vuelta a la manzana, solo uma vez, lo suficiente para sentir el aire en mi piel, lo suficiente para sentirlo como parte del dia. Y quando regresé, había. Não me esperaba nada. Solo el cálido zumbido del radiador, solo el limón. Árbol en cima del fregadero, solo yo en mi espacio, sin que nadie me preguntara qué hacía allí. Y por primeira vez, en mucho tiempo. Mientras tanto, não me senti como se estuviera visitando mi propia vida. Eu sobre era de color crema, Y estava dirigido em letra cursiva, ancha, Y ondulada. Casi lo tiré junto com los folhetos Y cupones. Solo la dirección del remitente me detuvo. Helen Carter. Não havia oído hablar de esse nome em mais de 30 anos. Vivíamos em 2 casas separadas quando las niñas eram pequeña. Tinha 2 hijos gemelos, ambos ruidosos Y rápidos. Y sempre deixando rastros de barro através. Su cocina. Solíamos sentar-nos em suas escaleras traseiras, tomando café mientras los niños. Convirtió el pátio traseiro em uma zona de guerra. Fumaba mentolados Y, levava a él pelo recogido. Trenza que lhe colgaba por la espalda como uma cuerda. Se mudou depois de que trasladaram a su esposo a Idaho. Prometimos escribir. No lo hicimos. Abrí la carta en la mesa de la cocina, donde ya estaba el té en preparación. El papel era grueso, la tinta un poco descolorida.
E veio empezó. Vi tu nombre en el boletim de la iglesia. Dijeron que habías hablado en una recaudación de fondos en memoria de Grace la primavera passada. No podia creerlo. Lo siento, me tomó mucho tiempo encontrar las palabras adequadas, pero quando volví a ver tu nombre, sabia que tinha que acercar-me. Recordou a Grace, recordou sua risa, recordou que ela dibujaba em la cera com tiza e insistia em que eram inventos. Ela escrevió sobre seus hijos, uno ahora professor e el outro trabalhando em la silvicultura. Tinha nietos, perro, uma cadera nueva. Dijo que ahora era mais lenta, pero que aún não havia terminado. Todavia, luego, cerca del final, todavia recuerdo a la mujer que bailaba descalza en él. Lluvia en tu 40 cumpleaños. El que dijo, si el mundo ya está mojado tú, também podrías moverte com él. Espero que haya seguido bailando. Ipsinu, bueno, e si, nunca es tarde. Desde la carta Y senti algo suave y viejo pressionando. Em mi pecho, no tristeza, no exactamente nostalgia, solo reconhecimento. Havia olvidado a essa mulher. Ela não era uma fantasia nem uma versão de mim mesma de sonho. Era real. Ela vivió aqui uma vez em este cuerpo com estas manos. E la enterré bajo años de. Está lista la cena Y, puedes recoger a los niños? Y, está sendo sensible? Mamá. Me levanté, crucé la cocina e abri el cajón donde guardaba libros viejos, paños de cocina. Em el fondo, bien doblado, havia CD que Rachel me havia grabado, hace años, Jazz de la Abuela, escrito com rotulador plateado. Ni siquiera sabia si, no queria volver a tocar, pero saqué el viejo estéreo, lo desempolvé e lo intenté. Crujió, Y, luego se apagó. La voz de Nina Simone llenó la habitación, baja Y profunda, como la miel girando en la cuchara. Me quedé junto a la ventana, com los brazos cruzados, justo, escuchando. Entonces me dejé levar pouco. El suelo crujió bajo mis pies, Y mis rodillas no amaban, el movimiento. Pero me movi de todos modos, em calcetines sim, uno mirando, sem actuação. No estava bailando, no realmente, pero talvez. Estava bastante cerca. Le escrevi a Helen essa mesma tarde. Le dije, gracias, a ti por recordar, por ver, por nombrar la versão de mim que havia olvidado. Le hablé de Grace, de Rachel, del asado que preparei em la parte delantera. Puerta como uma ofrenda a mi antiguo yo. No mencioné a Julia. No necessitava, terminé la carta com uma frase que me dijo uma vez depois de que derramé café. Me puse vestido nuevo Y casi lloré. Tienes derecho a ser desordenada, pero no lo hagas. Fingir que es el desastre de outra persona. Nunca lo había olvidado, incluso si lo olvidaba, todo lo demás. Quando caminé hacia el buzón, el viento arreciou. Frio Y. Rápido, pero no castigador. El estampado de limonero ondeaba ligeiramente. Quando volvi adentro, toquei ao marco ligeiramente. Te recuerdo, dije em voz baixa, e assim fui. Rachel vino viernes, sem prévio aviso, sem mensagem. Solo suave golpe Y. Su rostro tras el cristal esmerilado. Traje setas, dijo levantando. Uma bolsa de papel marrom. E essas cebolitas que te gustam. Estava a ponto de. Sopa dije. Perfecto sonrió. La picaré. No nos apressuramos. La cocina. Não era grande, pero nos movíamos com facilidade. Le enseñé donde guardaba los cuchillos, todavia afilados, todavia familiares. Pelaba cebolas com manos expertas Y, com los ojos parpadeando por el escozor. Ouvidelo fuertes que son murmuró. Así es como sabes que son honestos, dije. Se rió, Y se limpió. Sus ojos. Limpié los hongos suavemente com una toalha, sem remojo, sem atajos. Me observou momento Y, luego me imitó. Mamá siempre los frota bajo el grifo. Tu madre nunca tuvo paciência. Para hongos. Rachel no discutió. Solo asintió. Trabajamos em ambiente tranquilo Y confortable, com solo. Por el burbujeo de la ola. El olor llenó el apartamento, terroso, sabroso, cálido. Encontrou cuencos em el armário sem perguntar. Puso la mesa assim, alboroto. Quando nos sentamos, ninguno de nós outros tomou nossos teléfonos.
Probó la sopa y cerró los ojos. Dios mío, abuela, esto es perfecto. Sonrió. Es solo sopa. No, dijo ela. Es tuya. Esa es la diferencia. Comimos despacio. Mojó el pan en el caldo y lo dejó remojar, antes de cada bocado. Quando los tazones estaban casi vacíos, levantó la vista. ¿Tú crees que terminaré como ela? No había amargura en su voz, solo la pregunta. Clara, genuína. No, dije. E aí hiciste la pregunta que ela nunca pudo. Rachel jugueteó, com su cuchara. Está intentándolo de nuevo, enviando-me mensagens, diciendo-me que quiere. Hablar. Quieres. Pensó um buen rato y luego negó com la cabeza. No, ahora mismo. Simplesmente no confio em lo que ela quiere. No le debes más de lo que tienes que dar. Parecia aliviada. No porque lhe di permiso, sino porque dije, em voz alta. Después de cenar, lavamos los platos juntos. Ela los secó, yo los enjuagué. Me gusta. Aqui, dijo. Se siente honesto. Es la segunda vez que usas eso. Palabra esta noche. Sí, dijo sonriendo. Creo que me muero de ganas. Quando terminamos, no se apresuró a irse. Entró en la sala de estar y se sentó. En el suelo con la espalda contra el sofá. Me uní a ela. Solía pensar. Simplesmente estabas calado, dijo. Pero ahora creo que simplesmente eras cuidadoso. Assenti. Tenía que serlo. ¿Por quê? Porque quando cresces em um mundo que no pergunta lo que piensas, aprendes a observar primeiro, a medir. E agora estou aprendendo a responder, antes de que me lo pidieran. Rachel echó la cabeza hacia atrás, apoiando-la contra los cojines. Eu quero ser assim, dijo. Ya lo eres. Nos sentamos um buen rato sim, hablando. Finalmente se levantou, se puso el abrigo y me besó en la mejilla. Gracias. Por todo esto, sussurró. Vuelve la semana que viene, dije. Nos vemos. Prueba um pastel. Trato hecho. Después de que se fui, limpié la encimera, sequé la estufa, doblé el paño de cocina. Sobre el fregadero. El apartamento olía a ajo y tomillo, a esfuerzo y tranquilidad. Me serví una copita de vino y me senté junto a la ventana. Afuera, una farola de la calle parpadeaba. El aire parecia terciopelo, denso, tranquilo, suave. No pensé en Julia. Pensé en Rachel. Pensé en sopa sal como algunas cosas, una vez bien cuidadas, ya no necesitan ser salvadas. Solo espacio tiempo. Hay un momento justo antes del amanecer cuando el mundo contiene la respiración. El cielo aún no está claro, pero no está oscuro. Las sombras se suavizan. Incluso el viento parece detenerse. Ahí es cuando me gusta. Para caminar ahora. Solo un pequeño círculo hasta la esquina, pasando la panadería que abre. Demasiado temprano, luego de vuelta. El aire es fresco y las aceras aún están húmedas. De la noche. A veces veo a Ruth desde el pasillo. Camina más despacio estos días, pero todavía hay olas. La mañana que cumplí 79, encontré una notita pegada en mi puerta. Feliz cumpleaños, Evelyn. Me recuerdas en quién quiero convertir-me. Sin nombre, pero sabia que era Rachel. Não necessitava flores ni fanfarrias. Essa nota foi suficiente. Hice. E eu mesmo me hice panqueques essa manhã. Sólidos com um pouco de mantequilla, um chorrito de jarabe Y medio plátano. Los comí lentamente en la mesa, la luz del sol calentando, el suelo a mis pies. Más tarde, abrí el cajón donde estaba la carpeta. No lo había tocado en semanas, pero lo saqué, lo puse sobre la mesa Y. Añadió una última carta, corta, clara, doblada, una vez. Decía, Rachel, lo que tengo es tuyo. No por sangre, sino por bondad. Nunca intentaste controlar-me, simplesmente me conociste donde estava. Eso es amor. Eso es un legado. No dejes que nadie te enseñe lo contrario. Lo puse detrás de él. Y cerré la carpeta. Esa tarde, me senté en el Porsche Y. Viu la luz moverse por la calle. No pasó nada extraordinario. Un correo. Pasó un camión. Un niño en bicicleta pasó tambaleándose.
Su mochila casi lo hace caer. Terminó. El mundo, indiferente a mi paz, siguió adelante. Ya no esperaba más. Ni desculpas, ni comprensión, ni, para la versión de maternidad en la que nunca llegué a crecer. Ya tuve suficiente. Tuve. Rachel. Tenía mañanas, música y el aroma de la sopa cocinándose a fuego lento solo para mí. A veces la sanación no es una ola. Es un tranquilo regreso a ti mismo. Y.C. Haas. E estado leyendo esto Y.C. Alguna vez te has sentido pequeño em uma casa que ayudaste a construir o tranquilo em uma vida que alguna vez levaste ruidosa, que este sea tu permiso. No necesitas la bendición de nadie para volver a tú mismo. Solo necesitas empezar, así que empieza ahora. Si esta historia te ha encontrado, compártelo. Deja um comentário. Compártelo com outra mulher que necessite que se lo recuerden. El valor nunca foi tema de debate.